ello, pues doy la bienvenida a quienes nos acompañan en esta ocasión. Manuel Fuentes Muñiz, abogado laboralista. Manuel, buenas tardes, Manuel. Julio, qué gusto saludarte. Gracias, Manuel. Sebastián Patiño, abogado y profesor de Derecho de la Seguridad Social. Sebastián, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Es en verdad un honor. Gracias, Sebastián, muy amable. El doctor Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenas tardes, Héctor. Hola, Julio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sebastián Patiño, ¿nos podrías ir dando una presentación de sucinta de en lo que consiste esta iniciativa o lo que se conoce hasta hoy y cuál es la trascendencia de todo esto, Sebastián, por favor? Gracias, Julio, claro que sí. Mira, el día de ayer lo que se presentó fue los lineamientos generales de lo que va a ser una iniciativa. Sí, Estamos discutiendo sobre ideas en este momento y no sobre un proyecto de modificación legislativa concreto, que es lo que da inicio a todo el proceso en las cámaras del Congreso. Ahorita estamos hablando sobre las puras ideas. Sí. Y estas ideas pretenden reformar al sistema de pensiones en México, únicamente al sistema de pensiones vigente a partir de 1997. Existen dos grandes regímenes de pensiones en México, dos grandes sistemas, uno que estuvo vigente desde el 73 al 97 y del 97 cuando se crean las AFORES y entra un sistema de capitalización. Quinto es este sistema actual. Las reformas o el proyecto de reformas es únicamente a este segundo sistema en el cual se pretende bajar de 1,250 semanas de cotización, que son 25 años, a 750. Es decir, un trabajador tendrá que trabajar solo 14.9 años, 15 años, en lugar de los 25 que existían o que existen ahora desde el 97. Bien. Un segundo punto es, se tiene que, las aportaciones que se hacen para el seguro de retiro, que son aportaciones de carácter tripartita, participa el trabajador, el patrón y el Estado, se va a aumentar el porcentaje de la participación para los patrones únicamente, no se aumenta la aportación de los trabajadores y la del Estado tendrá una composición distinta según el tipo de beneficiario. Y el último aspecto relevante, yo diría, es que se plantea modificar el esquema con el cual las AFORES generan comisiones a partir del manejo de los recursos que tienen a su cargo. Bien, gracias, Sebastián, por esta primera lectura. Abogado Manuel Fuentes, ¿cuál es tu primera lectura sobre este tema? Bueno, hay varias cuestiones que nos preguntamos. ¿Cómo es que llega una reforma tan importante, tan trascendente, en un momento de crisis del país, en donde, al menos lo que se ha informado oficialmente, tenemos menos de 1,200,000 trabajadores que han dejado de cotizar en el Seguro Social? Y pues por lo menos otro 1,600,000 trabajadores en el régimen informal, en una situación realmente de una enorme crisis. Y bueno, obviamente pues al mismo tiempo está resultando un fenómeno social muy fuerte en donde trabajadores están retirando lo que les permite la ley en el CONSAR para que pueda haber esto. Las cifras que están dando realmente son impresionantes, algo así como 8,500 millones de pesos que se han dado durante este año a los trabajadores, y esto representa una luz de alerta porque finalmente los trabajadores que están cotizando obviamente tienen que retirar de los fondos correspondientes para poder enfrentar un problema de esta naturaleza. Lo que se está planteando es una situación para estar buscando alguna salida a esta crisis. Nos encontramos con muchas personas que tienen 60 años, se encuentran pues ahora sí en una situación complicada y que lo que habría que ver es cómo efectivamente esta reforma puede resolver un problema que actualmente es una condición para poder tener derecho a una pensión. Por ejemplo, en el caso de cesantía avanzada se requieren 60 años y 1,250 cotizaciones, pero además el trabajador tiene que encontrarse laborando. Obviamente una situación en la cual los trabajadores tienen una situación de desempleo y demás, pues obviamente pues los complica porque tienen que estar en activo para que se pueda una situación así.
Ahora, al reducirles a 750 semanas, obviamente esto plantea un escenario importante porque facilitaría que los trabajadores pudieran estar recibiendo una pensión. Ahora, el tema también es importante que no se modifica el tema de las sumas, que ha sido una cuestión discutida. El tema de lo que establece la ley de estar cubriendo el equivalente a un salario mínimo general, que son 123.22, obviamente pues el tema de las sumas ha sido uno de los temas que más se ha controvertido, porque lo que se busca es que actualmente, por ejemplo, la UMA se está pagando en 86.88 pesos. Y entonces lo que se plantea que el gobierno va a apoyar hasta el equivalente a unos 4 salarios mínimos que se puedan estar percibiendo, y habla del equivalente de 4 UMAs más que se estarían dando, además de lo que estaría otorgándose, algo así como 347 pesos diarios más. Esto realmente me parece que es importante que se pueda aclarar en la iniciativa, porque habla de que debe de tomarse en cuenta el ingreso, el salario, las cotizaciones que esté percibiendo el trabajador para estar recibiendo esta cantidad adicional, que son 4 UMAs. Entonces, es una cantidad, pues sí, poco significativa, pero que finalmente representa un incremento en las percepciones de los trabajadores. Pero lo que habrá que preguntarnos es qué va a ocurrir con aquellos pensionados que están recibiendo el equivalente a un salario mínimo general o el equivalente después de 2017 a 30 días de salarios en UMA, que es una cantidad distinta. Y si estos trabajadores que están anteriores a la ley van a ser beneficiados, obviamente pues es un tema que está poniendo mucha atención a los trabajadores, más bien a los pensionados que tienen una situación de bajos salarios. Luego, otro tema que me parece muy delicado es que se mantiene este régimen en el que las AFORES están manteniéndose, el régimen de negocio de las grandes bancos y demás, mantiene esta situación. Pareciera que el planteamiento que se ha anunciado es de que podría haber mayores campos de inversión, es decir, se va a dejar el negocio a este tipo de empresas, se va a reducir lo que está planteando el tema de las cotizaciones, el pago que tienen que hacer los trabajadores por la administración, pero obviamente pues son temas que me parece que habría que estar apuntando como puntos a discutir en este aspecto. Muy bien, Manuel Fuentes, muchas gracias. Héctor Villarreal, en tu turno, por favor, danos tu primera lectura de este tema. Mira, con mucho gusto, Julio. Se estaba viviendo un dilema. Por un lado, que la verdad es que la discusión en diferentes foros venía desde hace meses. Si se iba a presentar una reforma general a pensiones, algo que abarcara los 4 pilares, la no contributiva, beneficio definido, contribución definida y ahorro voluntario, o se iba por algo más específico. Creo que perdimos la oportunidad de lo primero, donde incluso hubiera estado muy interesante que se presentara la iniciativa de crear una ley marco, algo que nos ayudara con esta hiperfragmentización que tenemos de los sistemas en México y que diera unos lineamientos generales. Se optó en gran parte por un rescate del pilar 2 o contribución definida, que son las famosas cuentas individuales. Hay 2 problemas de los que constantemente surgían quejas. Una, que con ese sistema, al momento de jubilarse, la gente iba a tener una tasa de reemplazo muy baja. ¿Qué entendemos por tasa de reemplazo? Déjame ponerlo en términos bien sencillos. ¿Qué cheque te va a llegar con respecto a tu último salario? Por otro lado, está el problema de que mucha gente no iba a completar las semanas mínimas de cotización, en parte por esta entrada y salida de la formalidad. Entonces, creo que es una reforma que va muy al rescate de este pilar. Hay elementos que con lo que se presentó ayer
abre la puerta a otras discusiones interesantes, como que se le quiere conectar a la pensión no contributiva. También se habla de esquemas donde un ahorro voluntario nutriría estas cuentas individuales. Incluso si quieres hacer una lectura ahí entre líneas, de repente hay elementos que yo vería muy positivos de bancarización, porque pues hay que recordar que somos un país donde cerca del 35% de los adultos no está bancarizado, no participa en el sector financiero, lo cual es una vergüenza para un país de ingreso medio, y por ahí hay esos elementos positivos. El gran ausente, que si el tiempo me permite desarrollarlo más al rato, es que el pilar 1 y este gasto explosivo que tenemos por beneficio definido no se atiende. Es un problema que se deja de lado y que más pronto que tarde pues también lo vamos a tener que poner en la mesa. Sebastián, gracias. Gracias por, perdón, Héctor Villarreal, gracias por esta oportunidad de tener tu primera lectura, y vamos ahora con justamente con Sebastián Patiño. Sebastián, pues has escuchado ya las intervenciones de Manuel y de Héctor. ¿Qué opinas sobre estas primeras inquietudes u observaciones que se van haciendo? Claro, Julio, es muy atinado lo que dicen, porque lo que se está presentando, lo que se está discutiendo, no es una reforma integral al sistema de pensiones, no es replantear el sistema como sí se hizo en 1995, que entró en vigor en el 97. En el 95 se cambió por completo el sistema, se copió algunos de los principios de un modelo chileno, no idéntico, pero algunos de los principios de un modelo chileno, para que, en pocas palabras y en términos muy sencillos, en lugar de que el IMSS, como este gran pagador de pensiones, guardara en una gran bolsa todos los recursos que los aportantes, los cotizantes van contribuyendo mes a mes, y que con estos recursos se pague el IMSS las propias pensiones, y entonces en función de un principio de solidaridad, es decir, en el cual los trabajadores jóvenes aportan y con ese dinero se sufragan las pensiones de los trabajadores más viejos, y cuando estos jóvenes se vuelvan viejos, pues habrá otros jóvenes. Cuando la pirámide poblacional cambia y sobre todo cambia la expectativa de vida, el modelo se empiezan a dar cuenta de que no es lo suficientemente correcto y se cambia por completo un sistema en el cual ya el dinero con el cual se van a pensionar los trabajadores está etiquetado con el nombre, el apellido y el número de seguridad social de ese trabajador en una cuenta individual que va a administrar una Afore, y la Afore, al administrar ese dinero, podrá, a través de ciertos vehículos financieros que existen, invertir el dinero en proyectos de infraestructura y así tener rendimientos tanto en la Afore como en el sistema. También se cambiaron muchas reglas, se cambiaron la cantidad de semanas. En el sistema viejo eran 500 y se pasa a 1250. Cambian algunas reglas y se dan cuenta desde el principio. Yo creo que eso era previsible, porque en Chile fracasó el sistema, en Argentina el sistema fue un poco distinto, aunque con los mismos principios, donde también fracasó y lo lograron cambiar a tiempo. Pero en México no, yo lo digo, es una papa caliente que se pasaban de sexenio en sexenio y tocó en hacer algo. Ahora, ¿qué se va a hacer? No es un cambio radical, se sigue manteniendo, a partir de lo que atinadamente dicen Héctor y Manuel, se sigue manteniendo el sistema de las Afores, únicamente cambian algunas reglas, y si esto no es un cambio sustancial, como decía Héctor, que podíamos aprovechar para tener una ley marco nueva con una serie de reglas completamente nuevas, pues yo me quedaría confiando en la buena fe de quienes lo proponen, porque políticamente es ambicioso que se hayan reunido el sector empresarial, el sector de los trabajadores representado por la CTM y desde luego el gran actor conciliador que fue la Secretaría de Hacienda, que este sea el primer peldaño, Julio, el primero de muchos que se tienen que hacer para ir enderezando poco a poco el camino de las pensiones. Estas modificaciones que se van a hacer hoy quizá den resultados en muchos años y quizá no sean tan jugosos los resultados. Yo tengo mis dudas de que puedan llegar a ser como ayer lo anunciaron. Bien, gracias, Sebastián Patiño. Debo decirles que para hacer una mesa tan especializada la que estamos haciendo sobre temas técnicos, tenemos una muy buena audiencia, tenemos casi 9,000 espectadores en vivo, lo cual muestra, creo yo, pues el interés de la gente por tratar de saber en concreto qué puede pasar con su dinero, con sus pensiones, con su futuro. Por eso le pregunto al abogado Manuel Fuentes. Manuel, para el trabajador, para la persona que está ahorita angustiada por saber qué es lo que puede suceder, lo que ayer se anunció,
¿Es sugerente de algo realmente positivo o es corregir para mantener más o menos un esquema no tan favorable a fin de cuentas? En fin, quien nos está escuchando, ¿qué puede esperar de lo que ayer se anunció? Bueno, mira, a mí me parece que es un edificio viejo el que se tiene todavía y al cual se le está remozando y demás, pero las estructuras de este sistema, como está planteado, en donde está alejado totalmente el Estado de la protección en el tema de la seguridad social, y todos los recursos van a manos de afores privadas, obviamente pues es un tema que me parece que habrá que estar considerando cuál es el beneficio que se puede estar dando. Cuando yo estoy apuntando de lo que señala ahora el gobierno, de que se estarán dando 4 UMAS más, que será una aportación social, porque bueno, ayer se decía que el gobierno no va a incrementar la aportación, eso es cierto, se queda en los mismos términos, los trabajadores tampoco harán ninguna aportación, pero sin embargo hay un tema que preocupa, porque finalmente esta aportación de 4 UMAS adicional, y que va a depender mucho de esos factores, edad, ingreso, cotización que pueda estar dando el trabajador, habría que ver que estos 347 pesos más que está significando, de qué manera se van a dar para hasta estos 4 salarios que se están planteando. Obviamente habría que estar revisando estos escenarios, y sí representa una mejora. Es cierto, aquí hay algunos planteamientos. Por ejemplo, la OCDE dice que estamos nosotros en esta cuestión de reemplazo que hablaba Héctor, pues de las más bajas en el mundo. Se habla de un 20-30% cuando debemos de estar en promedio en un 40%, y obviamente pues esto podrá estar ayudando, y tendríamos que ver ya en el papel cómo se pudiera dar. A mí me parece que sí representa un tema importante, que de las 1.250 semanas como requisito se pueda bajar a 750 semanas, que representan algo así como 15 años de cotización. Pero obviamente aquí lo que se estaba presentando socialmente es de que, por ejemplo, en el caso del proyecto de Jóvenes para el Futuro, la percepción que ellos vienen percibiendo es un poquito más de un mes de salario mínimo general. Y aquellos trabajadores que han cotizado durante 25 años y demás, pues su percepción incluso es un poco más baja que se plantea en este escenario. Entonces, pareciera que se buscara que estas percepciones estuvieran un poco más arriba en este ámbito. Por supuesto, significa un elemento mayor de una percepción, pero realmente, como se reconocía el día de ayer, no es un incremento real. Y ahora pues también hay un punto importante. Ya empresarios han estado declarando de que este punto adicional que van a estar pagando durante 8 años, lo que están diciendo, bueno, miren, patrones, no se preocupen, si ustedes van a incrementar un 7%, pues solamente incrementen el 6%. Ese punto se lo guardan ustedes para que en todo caso sea la cotización. Entonces le hacen como los abarroteros, ¿no? Cuando se incrementa algo, pues que lo pague el cliente, y entonces finalmente esto puede estar resultando un tema en el que el costo social lo va a pagar el trabajador. Entonces, esta temática del factor de UMAS, que siga considerándose que ha sido una demanda importante, y que ahora se esté estableciendo este factor cuando la propia ley, la propia Constitución habla de salarios mínimos generales, que da como referencia el salario base de cotización, y que las sumas generalmente se han usado para establecer sanciones, castigos y demás, y que ahora se esté legitimando este tipo de escenarios, sí nos preocupa. Y que finalmente, bueno, obviamente esta estructura, vamos a decir, financiera también se mantenga, también es de los puntos que habrá que estar aclarando, pero al parecer en ese tipo de cuestiones no habrá cambios. Bien, gracias, Manuel. Héctor Villarreal, leo algo que has publicado en tu cuenta de Twitter. Dices, se llaman cuotas, pero las contribuciones a la seguridad social son impuestos. En los países desarrollados son la principal fuente de financiamiento de pensiones y sistemas de salud. La propuesta anunciada ayer con incrementos en cuotas es parte de la reforma fiscal. ¿Estamos empezando ya una reforma fiscal, Héctor? Claro. Mira, en sentido estricto, Julio, la reforma fiscal empezó por ahí del 2016 con todo este programa
de austeridad o de consolidación fiscal, según como le quieras llamar. Hay muchas cosas que ya están ocurriendo. A mí me llamó la atención que ayer la palabra impuesto flotó muy poco en el aire. Uh-huh. Y las cuotas a la seguridad social, no hay que confundirse, son impuestos. Y el Fondo Monetario Internacional lo considera parte de la presión fiscal. Y en los países desarrollados, la seguridad social se financia mayoritariamente con estas cuotas. Ahora, eso no necesariamente es malo. Muy por el contrario, a mí me parece bastante más realista decir, vamos a entrarle a una discusión seria de cofinanciamiento, tanto en pensiones como en salud, que seguir con esta idea de que tú le vas a poner IVA a alimentos y que de ahí vas a pagar salud, pensiones, vas a hacer una compensación para la gente más pobre y te va a sobrar. O sea, eso no va a ocurrir. Entonces, creo que en ese sentido es positivo. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Este es un impuesto que en principio va sobre los empresarios, pero aquí el análisis de finanzas públicas, económico de incidencia es muy claro. A diferencia de lo que se cree en derecho o en contabilidad, en economía decimos que el impuesto se va a terminar pagando según cómo te reaccionen oferta y demanda, que creo que es algo de lo que decía Manuel ahorita. O sea, va a haber una dinámica en los mercados laborales y es una pregunta empírica y solo el tiempo, ¿qué parte de este impuesto lo terminan absorbiendo empresas, qué parte trabajadores? Uh-huh. Pero, en principio, creo que es realista y segundo, sí es parte de una reforma fiscal que se viene gestando desde el 2016 y que creo que va a seguir avanzando en los siguientes 2 años. Bien, gracias Héctor. Sebastián Patiño, leí la serie de 20 tweets que pusiste, el hilo, como decimos en el ámbito tuitero, respecto a este tema. Decías en el número 18, los beneficios de esta reforma van a tardar generaciones en verse y no va a ser la panacea. Y en otra parte dices, la neta, el sistema de capitalización Afores solo ha beneficiado a los dueños de las Afores. Administrar un porcentaje de los salarios del país es un negociazo, premio por aceptar de regreso la banca al sector privado. Y puntualizas, no soy chairo. ¿Eso está en el fondo, el negociazo es lo que se va a dar continuidad, Sebastián Patiño? Gracias, Julio. Mira, la verdad es que las Afores tienen un propósito de especulación comercial con el cual, al contar con los recursos de los trabajadores, como comentaba en mi intervención anterior, a través de distintos instrumentos financieros, esos recursos pueden echarse a andar en esquemas de inversión y los rendimientos que den serán rendimientos tanto para el que lo hace, que es la Afore, como para el trabajador, que es el propietario del dinero. No está mal que la Afore haga eso. Yo no soy tan enemigo del sistema de las Afores porque un punto positivo que veo en ello es que hoy hay mucha claridad de dónde está el dinero y de cuánto tiene cada trabajador. Uh-huh. Y también de la cantidad de semanas que tenga cotizadas. Existen muchos casos, Julio, de trabajadores que hoy se están pensionando en el IMSS con el esquema anterior y no logran encontrar la cantidad de semanas que tienen cotizadas o se pensionan con una cantidad inferior. Y es un verdadero calvario para esos trabajadores que concluyendo una vida laboral a los 60 o 65 años tienen que hacer una serie de trámites horrorosos, burocráticos, abogadiles para poder recuperar las semanas y poder tener una pensión acorde a lo que cotizaron. Entonces veo positivo que afuera hay un esquema mucho más definido, pero sí yo veo también por otro lado positivo en el otro lado de la balanza, digamos, la propuesta de revisar el esquema de comisiones. No está mal que hagan una especulación comercial y que que la materia prima con la que lo hagan sea el dinero de los trabajadores. Al final de cuentas, pues serán las instituciones financieras quienes tienen el conocimiento para hacerlo y existe una gran cantidad de regulación para que puedan realmente invertirlo. Lo cierto es que cuando revisamos los parámetros, por ejemplo, de la OCDE, que nos dice en este concepto que explicaba Héctor la tasa de reemplazo, la OCDE recomienda que con el 75% del último sueldo es con lo que idóneamente y dignamente se podría retirar un trabajador.
si estimamos la cantidad de aportaciones que tienen los trabajadores mexicanos desde que comenzó el sistema en el 97 hasta ahorita, pues las primeras generaciones se van a retirar con el 25, 30, 35%. Entonces, no está siendo un sistema realmente eficiente para los trabajadores. Por eso digo que no. Y si esa serie de cambios legislativos que se dieron en el 97 hoy se van a materializar apenas dentro de 2 años, pues ¿cuánto va a tardar en cambiar lo que el día de hoy se modifique? Porque si los patrones van a empezar a aumentar gradualmente su contribución, que yo creo que también debería de incrementar un poco los trabajadores y en una buena parte el Estado, no todo lo tiene que aumentar el patrón, creo yo. Este aumento de cuotas del patrón también va a ser gradual, va a ser a lo largo de los años. Entonces, realmente, para que haya más dinero en la cuenta individual de un trabajador y con ese dinero pueda él retirarse, va a faltar mucho tiempo. O sea, no va a ser algo tangible. No creo yo que en 10 años haya trabajadores que miren a su cuenta individual y digan, caray, tengo mucho más dinero gracias a la reforma que se anunció en julio del 2020. Entonces, no creo yo, por eso digo que sea la panacea y que confío en que sea un buen primer escalón en la gran reforma de pensiones que se necesita. Bien, Sebastián Patiño, muchas gracias. Manuel Fuentes, pues tú eres un abogado especializado en el litigio a favor de trabajadores, con sindicatos independientes. La estampa de ayer con el dirigente de la CTM ahí en la mañanera junto al presidente López Obrador y además el dirigente empresarial Carlos Salazar, que ha mantenido una confrontación muy clara con las políticas del presidente López Obrador. ¿Qué se puede esperar? Entre la gente prende mucho la idea a veces de entender las cosas a la inversa, es decir, si alguien celebra algo, yo tengo que entender lo contrario. Y aquí la pregunta para ti es, ¿eso que celebra Carlos Aceves, dirigente de la CTM, y Carlos Salazar del Consejo Empresarial, es positivo y benéfico para los trabajadores? Pues sí, realmente la primera impresión que se vio cuando esa imagen que tú retratas pues fue de sorpresa y decir, pues algo está ocurriendo. Tanta belleza no es posible, realmente hay un beneficio, un cambio para los trabajadores. Bueno, hay algunas cifras que uno puede estar revisando, ¿no? Estos 4 billones de lo que representan las aportaciones de los trabajadores y después uno revisa estas cuentas que son 14,000 millones de pesos los que están recibiendo de utilidades estas afores privadas. De eso no se toca, eso se deja tal cual. Y entonces es uno de los escenarios en que puede haber un tema de felicidad en ese ámbito. Pero obviamente pues aquí lo que habrá que ver es cuáles serán las comisiones que de acuerdo a los lineamientos internacionales que se dijeron ayer se pudieran estar cubriendo. Un tema que por supuesto me parece que es una cuestión fundamental y que pueda lograr por esa vía un incremento. Realmente esta reforma de la que hablaba nuestro amigo Sebastián de 1997, realmente fue en beneficio de bancos privados, sobre todo internacionales, que estuvieron buscando escenarios de beneficio para ellos. Y aquí la parte que preocupa mucho con la existencia de las empresas subcontratistas y lo que hacen muchas empresas es de que en este escenario a mí me parece que pudiera ser una invitación a que pudiera haber un tema de subcotizaciones, es decir, finalmente al trabajador se le puede estar bajando el salario para que los patrones puedan estar evadiendo allí los límites de pago y son escenarios que actualmente se están dando y que realmente esos aspectos tienen que realmente pues modificarse, irse a fondo, porque de otra manera la evasión que se pueda estar planteando va a continuar y son de los aspectos que a mí me parece que son negativos. Me llamó mucho la atención que en efecto no estuviera la representación de organizaciones sindicales distintas en donde pudieran estar expresando un planteamiento pues al menos complementario y no se dio y realmente me parece que habría necesidad de una voz crítica que pudiera estar planteando cuál es el otro aspecto. Porque en efecto, lo que habrá de beneficio al día siguiente que se pueda estar publicando esta ley será estos 347 pesos más en los bolsillos de los trabajadores.
Pero bueno, obviamente pues esto representará solamente una cantidad mínima que esto va a representar, y en efecto este incremento del 1% durante 8 años realmente pues va a ser algo que puede ser una cantidad mínima que estarán recibiendo los trabajadores, y ahí el planteamiento sobre todo es preguntarnos qué tanto beneficio puede estar aportando en este momento para los trabajadores. Me parece que es una salida, es estar logrando que se pueda resolver un problema como el que se tiene ahora. A mí me parece que sí es importante que se pueda llevar a cabo esa reforma para no estar condicionando a los trabajadores desempleados que actualmente cumplen los 60 años, pero se encuentran desempleados y no tienen la manera de poder estar rescatando el tema de la pensión. Allí será necesario de que si el trabajador está cumpliendo con las cotizaciones y ya cumple con la edad, que la edad no se mueve en este ámbito, pues que se le otorgue la pensión. Muchos tienen que estar laborando y encontrando la manera de cómo estar cotizando, y son aspectos que me parece que de raíz tienen que resolverse para que no haya un tema de enorme dificultad que tienen ahora muchas personas que tienen más de 60 años. En principio me parece que realmente pues parece un tema más político y que habrá que estar viendo ahora con la iniciativa. Nos interesa mucho conocer la iniciativa para que a partir de ahí podamos estar viendo el blanco y negro, porque bueno, ayer se presentaron gráficas, pero el tema legal es un tema fundamental para ver de qué tipo de reforma es, a partir de cuándo, qué va a pasar con los trabajadores que están ya jubilados, pensionados. Esa es una gran interrogante. Sí. ¿Qué mecanismos de beneficio habrá para ellos? Bien. Manuel Fuentes, muchas gracias. Héctor Villarreal, la verdad es que me atrevo a plantearte esto desde una profunda ignorancia, pero a lo mejor desde una situación muy práctica. El país está en una crisis económica agudizada por el tema del COVID-19. Los empresarios piden apoyos que el gobierno no les está dando. Los indicadores económicos son muy negativos respecto a lo que puede preverse. Y en este esquema se anuncia una noticia de gran aliento, con una sonrisa dibujada de decir sí se puede y vamos a modificar este tema, incluso con una mayor participación económica de los empresarios. La pregunta concreta, Héctor Villarreal, es: ¿hay condiciones económicas en México para que esto realmente llegue a buen puerto? Mira, se hace muy buena pregunta. Yo creo que intentó ser una carambola de muchas bandas. Pudiéramos decir qué tan justificado no estaba, pero en el sector financiero estuvo este rumor fuerte de una estratización de las cuentas individuales o de una captura de fondos, todo. Entonces, creo que lo primero que intentó hacerlo de ayer era mandar un mensaje de tranquilidad. Cuando mucha gente estaba reaccionando, o sea, si nos vamos a esta lógica de pues, aquí hay un impuesto, hay un incremento de costo para las empresas y veías todas estas gráficas desoladoras, pues parecería como que el momento no era muy apropiado. En ese sentido, de repente nos enteramos, y fue unas horas después, de que había esta prórroga o periodo de gracia de 2 años. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues estamos esperando que esto entre en vigor cuando las cosas ya más o menos se recuperen. Ahora, yo quisiera enganchar esto, Julio, con algo que estuvo comentando Sebastián, y Manuel también dio unos elementos. Sí. Hay algo muy curioso que, si me perdonas el término curioso, con los sistemas de pensiones y de seguridad social. Son cosas que hay que hacer, pero los grandes efectos llegan en 10, 15, 20, 25, 30 años. Entonces, ahora, eso te mete en una economía política muy perversa. Como este tipo de decisiones tienen efectos en el largo plazo, suelen postergarse mucho. ¿Sabes qué? Después, ¿para qué nos metemos ahorita en problemas con algo que no tiene un efecto inmediato? El problema con esa inconsistencia intertemporal es que luego las cosas nunca se hacen. Entonces, ahorita
muchos de los grandes problemas que tenemos de espacio fiscal, de este gasto en pensiones del gobierno federal que ha crecido y que está creciendo a una tasa brutal, pues son por decisiones y cosas que ocurrieron hace 20, 30 años. Y el problema nos está explotando ahorita. Entonces, en ese sentido, yo creo que va una reforma en positivo. No me gustó que no conozcamos la iniciativa todavía. Dices, a ver, tú haces un anuncio de esta magnitud, pues por respeto al legislativo se debería de haber estado presentando esa iniciativa esa misma tarde en el Congreso. Y muchas de las cosas las entenderíamos mejor. Ahorita especulamos. Creo que también en la medida que esta reforma te permita calibrar cuestiones de ahorro voluntario, cuestiones incluso de la no contributiva, que es esta parte social, solidaria, todo puede terminar algo bueno, pero al problema que le estamos dando la vuelta, y perdón que insista tanto en el tema, es qué vamos a hacer con beneficio definido, que creo que está muy, muy fuerte ahí. Y quisiera cerrar esta participación con una idea muy rápida. Mira, yo creo que está la tentación de decir, ¿sabes qué? Pues es que este es un problema de las Afores. Y yo creo que sí, se debe impulsar la transparencia de las Afores. Yo creo que también se debe impulsar que lleguen a comisiones más competitivas a nivel internacional, pero también las Afores pueden presumir unos rendimientos muy considerables de los fondos de los trabajadores, y es algo que hay que poner sobre la mesa. En gran parte, estas tasas de reemplazo tan bajas es porque se le metía muy poco dinero o se le mete muy poco dinero al sistema, que es algo que sí tenemos que discutir más. Entonces, estábamos pidiendo milagros con estas contribuciones muy pequeñas y que de repente, sorpresa, pues no se había acumulado lo suficiente en la bolsa. Y creo que una reforma como la de ayer al menos busca paliar ese elemento. Bien, gracias Héctor Villarreal. Sebastián Patiño, la misma pregunta me gustaría hacértela a ti, si el sistema económico, si la realidad económica del país, el panorama que se avisora, realmente le da sustento y viabilidad a una propuesta tan ambiciosa como es esta de la que estamos hablando, Sebastián. Claro, Julio, te lo respondo desde un ámbito en el cual yo lo veo muy cercano en mi día a día, en mi trabajo, sí, que es desde el tema patronal. Como comentaba Héctor, las aportaciones de seguridad social, las cuotas que pagan los patrones, que pagan los trabajadores al Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para fondear toda la gran gama de servicios que el IMSS da, entre los cuales están las pensiones, que hoy ya no las da el IMSS, sino las da un ente privado, que tampoco es la Afore es únicamente quien administra los recursos. Estas cuotas tienen la naturaleza de contribuciones, como decía Héctor, y al tener la naturaleza de contribuciones, estás obligado a pagarlo sí o sí, si estás en la formalidad, si tienes a tus trabajadores conforme a lo que establece la ley mexicana en términos laborales, de que obligatoriamente los afilies, pagues por ellos las cuotas, retengas sus impuestos, etc. Es muy poco el porcentaje de trabajadores que están en la formalidad en comparación con los que están en la informalidad, nos lo decía Manuel al inicio de la entrevista. Entonces, otra vez veo un intento del Estado de cargarle la mano a los patrones para que, a ver, tú aumenta las cuotas progresivamente. Hoy la seguridad social, Julio, cuesta entre el 18 y el 25% de la nómina. Eso es lo que le cuesta a un patrón echar a andar un negocio y pagar la nómina de sus trabajadores. Además de la nómina, tiene que pagar ciertos impuestos locales, más algunas prestaciones que a lo mejor de que no sean deducibles en términos del impuesto sobre la renta. Pues la cuota social que tiene que estar pagando, la carga social más bien es el término correcto, que tiene que pagar un empleador formal por querer hacer las cosas derechas, pues se va a incrementar ahora con la aportación exclusiva en este aumento que se está dando en la reforma.
quizá no puedan aguantarlo muchas pymes esto, Julio. Si tú le dices a una pyme, oye, ¿sabes qué? Ahora, a partir del año que entra o a partir de que inicie la vigencia de esta reforma, que como dice Héctor, ni siquiera conocemos el texto, no sabemos ni en qué términos vaya a estar, tengamos mucho cuidado de cómo vienen esas letras chiquitas y las no tan chiquitas, para ver si realmente es lo que se anunció ayer en la mañanera. Pues lo va a hacer, al final de cuentas, es una carga contributiva adicional para el patrón, y en un panorama económico en el cual cualquier cantidad de pymes han tronado, cualquier cantidad de trabajadores han sido despedidos, y eso es un reto para todos, para el que echó a andar el negocio a ver si lo puede sacar adelante otra vez, para el trabajador volver a encontrar un empleo, y para el Instituto Mexicano del Seguro Social retomar esas contribuciones, retomar otra vez esas cuotas que se pagan, y desde luego que cumpla con su misión, que es proporcionar los servicios médicos y desde luego las prestaciones sociales. Entonces, pues sí veo que es un momento cuesta arriba, pero también celebro que haya esta unidad entre los tres sectores, y de verdad no me quedo solo con la unidad y el que hayan levantado la mano alegremente todos, sino en ver cómo viene la iniciativa y ver cómo se va decantando esto en las siguientes semanas, meses. Gracias, Sebastián Patiño. Manuel Fuentes, Sebastián y también Héctor tocan un tema, el tema de la informalidad, y te pregunto, que quienes nos estén escuchando y viendo y formen parte de ese sector del empleo informal, o quienes estén desempleados hoy, ¿qué deben estar atentos? ¿Qué les puede afectar? ¿Qué les puede beneficiar? En fin, ¿qué le decimos a ese segmento, informalidad y desempleados? Sí, bueno, obviamente para la informalidad pues hay una respuesta cero, no los beneficia a ellos, porque una de las condiciones para que pudiera haber un beneficio para ellos tendrían que haber cotizado al menos ahora un planteamiento de 15 años y tener 60 años de edad. Entonces la cotización pues va derivada del pago del salario, y entonces si la mayor parte de los trabajadores no percibe un salario, pues obviamente están desprotegidos. Otra pregunta importante: ¿qué pasa con los desempleados? Que finalmente si tienen 40 años, 35 años o 50 años, pero no alcanzan la edad de 60 años y no tienen las 750 cotizaciones que están planteando, pues obviamente quedarían fuera. Por eso es importante ver cómo es esa iniciativa, porque sí debe de alcanzarlos, debe de poder resolver un problema social que ahora se tiene, porque estar hablando de 1.200.000 trabajadores que han perdido el empleo durante este año no es poca cosa, y que es importante a ellos estarles dando una respuesta en donde puedan estar considerados. Porque ¿por qué se hizo esta reforma en este momento de una crisis tan importante, en donde incluso los temas salariales de los trabajadores se han ido a la baja? Ha habido miles y miles de convenios en donde los salarios de los trabajadores se han reducido un 30, un 40%, hasta un 50%. Entonces, lo que esto va a significar que la base en la cual se están tomando las referencias son muy distintas a las que se dieron a inicio de año. Nunca antes en la historia de nuestro país había habido una cuestión de una reconversión, obviamente con el fin de poder salvar el empleo. Dice el trabajador: yo acepto bajar 30%, 40%, con la idea de poder estar teniendo la conservación del empleo como un elemento muy importante. Pero bueno, este sector me parece que no tiene una respuesta clara en este escenario. Y a mí me gustaría también hacer una pregunta en el aspecto de los legisladores: ¿cómo se va a plantear esto de las 750 semanas? Porque actualmente son 1.250 semanas, algo así como 25 años. Y ahora se estaría planteando este tema de las 750 semanas, pero ayer se anunció que esto sería gradual, temporal, porque se estaría llegando hasta las 1.000 semanas de cotización, algo así como un poco menos de 20 años de cotización. Entonces, al parecer, bueno, esto sería como para estar en este momento resolviendo algún problema social de un sector de trabajadores que hubiera cotizado 15 años. Entonces, se va a incrementar esto anualmente, el número de años, para poder estar llegando a los 20 años en lugar de los 25. Es una cuestión que también habrá que estar aclarando, porque en efecto, lo que decía Sebastián, Héctor, también, el tema de la iniciativa será fundamental, y que deba haber un tema de apertura, que no sea un tema que se apruebe ya y que se diga esto es producto de la unidad o demás, sino que tiene que haber
pues mesas de trabajo abiertas con el fin de que se pueda estar opinando y poder estar proponiendo reformas que realmente puedan estar atendiendo a trabajadores que no están vistos o sectores que no están considerados, y que efectivamente, por ser una reforma solamente que va a poner una pintura en un edificio viejo, lo importante es que pueda haber otros aspectos de gran calado. Realmente la reforma que se había anunciado antes no es la reforma que se vio ayer, solamente es para estar resolviendo de alguna manera un problema que en este momento está viviendo, que es esta crisis social, a la cual se está planteando una salida temporal con la baja de las cotizaciones. Bien, gracias Manuel Fuentes Muñiz. Héctor Villarreal, te pregunto, dentro de este esfuerzo que están haciendo representaciones patronales, sindicales, ¿qué se puede hacer para que también hubiera algún sentido de colaboración de quienes administran el negocio de las Afores? Es decir, lo que se cobra como comisión y la manera como se han manejado las Afores por parte de esos administradores, ¿ha sido justa y ha sido aceptable, o también debería revisarse el comportamiento y las facultades de esas administraciones? Mira, es muy buena pregunta, Julio. Yo entiendo, de nuevo, por lo que se comentó ayer, que sí se va a poner sobre la mesa el rol de las administradoras. Incluso se espera, no sé qué tan estricto, si les van a imponer un calendario o va a ser otro tipo de regulación, que haya una convergencia en lo que cobran, en que precisamente las comisiones que están cobrando hacia el estándar internacional. Me parece que eso es positivo. Ahora, es muy buena la pregunta, porque hay que tener cuidado con algunos elementos. Podemos decir, ¿sabes qué? Pues que se los bajen inmediatamente. A ver, si tú se las bajas inmediatamente, terminas dejando en el mercado solamente las administradoras más grandes, y tampoco quieres un oligopolio con muchísimo poder. También tiene sus ventajas que hay administradoras medianas o más pequeñas que se pueden meter a invertir en proyectos de nicho que eventualmente también te dan rendimientos muy buenos. Entonces, yo espero que esta reforma pues llegue con una muy buena regulación, que sea muy transparente en cuanto a qué objetivos se están buscando, cómo vamos a evaluar el cumplimiento de esos objetivos, y algo con lo que mencionábamos al principio del programa, pues ya entrados en gastos, nos da para fortalecer con una visión social muchos elementos del sector financiero, particularmente bancarización, una participación más amplia. Ojalá que por ahí se vaya. Bien, bueno, pues Héctor Villarreal, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, ya estamos en la parte final de este programa. Tenemos 8,300 espectadores, que insisto, para un tema tan especializado y tan técnico, tan árido, pues, en un ambiente de comunicación y de información que suele estar más bien metido en cosas de otra índole, pues es muy agradecible el que nos estén viendo este número de espectadores. Hay muchos comentarios en el chat de YouTube y de Facebook en vivo. Les recuerdo que también estamos transmitiendo por primera ocasión a través de Daily Motion, que es una alternativa en difusión de videos. Y bueno, pues les propongo cerrar un poco, Sebastián Patiño, que inicié contigo esta ronda de preguntas. Para ir cerrando, te pregunto, Sebastián, y lo haré con Manuel y con Héctor, ¿qué debemos estar atentos? ¿Qué debemos cuidar en lo que sigue? ¿Cómo podemos exigir o hacer que se amplíe la participación y la observación de este proceso para que no quede convertido solo en un asunto de élites o de representaciones tradicionales? ¿Qué crees que debemos hacer y cuidar, Sebastián Patiño? Muchas gracias, Julio.
la gran cantidad de audiencias por el rating que tú siempre tienes. No, hombre, es el tema, que lo han desarrollado muy bien, de verdad. A ver, Julio, yo creo que hay que estar muy atentos, como en todo lo que va pasando en este gobierno, en el desarrollo de la sustancia de la reforma. Es una práctica común del presidente actual y del gobierno actual que se anuncien cosas con soltura, en PDFs que circulan en grupos de WhatsApp, que se digan comentarios en la mañanera que a lo mejor pueden ser recetas fáciles, ¿no? A ver, este remedio es de microondas. El tema de la reforma al sistema pensionario es muy necesario. Yo celebro que se le entre. Vamos a ver si realmente se va a agarrar al toro por los cuernos o si es un primer ensayo. O sea, quizá el riesgo de poderlo haber hecho, derrumbamos ese edificio que decía Manuel y lo construimos nuevamente, o empezamos por pintarlo para ver si también por dentro empezamos a reparar algunas de las estructuras. Hay que estar muy vigilantes, porque más allá de lo que pasa en el anuncio, a mí me gustaría ver un ejercicio de parlamento abierto en donde hubiera voces autorizadas. Hay muchos intereses válidos en este esquema. Claro que las Afores tienen un interés legítimo, los trabajadores también, el sector patronal, el gobierno, y creo que valdría la pena que se escuchen estas voces, que participen quienes conozcan del tema. Nos ha tocado ver a lo mejor algún legislador aventurado que lanza por ahí una iniciativa que no tiene muchos pies y cabeza con el tema de pensiones, pero si se va a abordar ahora, pues que se haga tomando en cuenta realmente a quienes están involucrados en el proceso, y no solo con la alzada de manos que vimos ayer, veamos que ya todo ha sido suficiente. Y me quedo sobre todo con el deseo de que este sea el primer peldaño, quizá políticamente difícil de conseguir, pero ya se logró, el primero de muchos peldaños para poder tener un sistema de pensiones más justo en México. Bien, Sebastián Patiño, muchas gracias por tu participación. Sebastián Patiño, que es abogado y profesor de Derecho de la Seguridad Social, y esperamos, Sebastián, tu siguiente hilo de tweets en los que vayas diciendo cómo van las cosas para estar ahí atentos en tu cuenta. Gracias. Encantado, Julio, gracias. Gracias. La cuenta de Twitter de Sebastián es @SebastiánPJ, @SebastiánPJ. Manuel Fuentes, por favor, lo que nos digas, a qué hay que estar atentos, qué hay que cuidar y cómo hay que participar en este proceso. Pues mira, me parece muy importante, y ayer se cuestionó la ausencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. No apareció cuando finalmente será un órgano fundamental en esta reforma. Lo que ha estado ocurriendo con esta institución que, como hemos visto en medio de esta pandemia, no solamente está obligada a la atención médica, a la calificación de riesgos, sino sobre todo tiene esta facultad de que haga efectiva el tema de las cotizaciones. ¿Cómo estar considerando una reforma si el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene los dientes o mecanismos necesarios para poder estar llevando a cabo una vigilancia efectiva? Yo he conocido recientemente muchos trabajadores que dicen, pues yo he trabajado durante 25, 27 años y resulta que solamente tengo reconocidos 18 o 20 años porque no ha habido las cotizaciones de algunos empresarios y que realmente sufren los trabajadores. Y todavía se ven mecanismos viejos, anticuados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se hace una búsqueda manual de las cotizaciones y algunos trabajadores sí llegan a completar estas, o a algunos les faltan unas cuantas y no pueden lograr este tema. Y a mí me parece que sería importante que efectivamente en esta reforma pueda fortalecerse más este mecanismo, porque hay patrones que pues llegan a dar de baja a los trabajadores 3 meses o 4 meses, no se dan cuenta hasta que su familiar o demás llega a una clínica y se percata que no le van a dar servicio porque está dado de baja. Entonces, este tipo de situaciones menores que no se ven en este tipo de reformas, es importante que se puedan estar atendiendo, porque a mí me parece fundamental que se le dé espacio en esta reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social para darle mayores mecanismos, pero también al trabajador. El trabajador que pueda efectivamente ser un actor en esto y que ante una queja realmente pueda ser atendida, porque en muchas ocasiones se les paga a los trabajadores en 2 tipos de cuenta, 2 tipos de empresa, algunos se les paga de mano, y entonces hay un tema de una evasión muy importante, a pesar de que es un delito
Realmente es una situación en donde el principal problema que se tiene es el de la evasión del pago de las cotizaciones. El principal problema es que cuando el trabajador llega al final de los 60 o 65 años y sus 1.250 cotizaciones, se da cuenta que el salario es muy bajo. Ahora, otro elemento también básico es el del salario. Se ve muy complicado de ahora en adelante de que pueda haber incrementos de salarios reales. Ahorita, a inicio del año, se empezaron como el 4 o 5% en las revisiones contractuales, y ahorita estos meses están ya a nivel cero o menos del incremento, o los que se llegan a dar son de 2 o 3 puntos y hasta ahí. ¿Qué va a pasar en 2020 con estos salarios tan bajos que tenemos? Se va a incrementar otro 3% y el año siguiente otro 3%. ¿Cómo podremos lograr que en la medida que pueda haber más salarios, que puedan crecer y que no estemos en el piso de los salarios en el mundo, realmente podamos estar logrando un mejor percepción al final de los 60 años en donde el trabajador se pueda recibir? Entonces, realmente es un problema complejo, no se va a resolver con modificaciones a las leyes, es un tema económico en donde se requiere que efectivamente pueda haber trabajadores que tengan mayores percepciones, empresas que puedan ser competitivas y demás. Uh-huh. Y este escenario del acuerdo comercial que se ha firmado también puede estar jugando un factor positivo o negativo, y habrá que estar como muy atentos, porque el factor salarial será la rueda que pueda estar caminando estos escenarios, la estabilidad en el empleo. Y bueno, este escenario que ahora se está estableciendo de trabajadores autónomos, independientes, que no tienen seguridad social, que tienen una situación compleja, que los trabajadores eventuales o despedidos se han convertido en eso, y ellos no están considerados en esta reforma. Sí. Entonces, serán de los temas que habrá que estar poniendo énfasis en este sentido. Seguridad, Instituto Mexicano del Seguro Social y trabajadores. Bien, gracias a Manuel Fuentes Muñiz. Él es doctor en Derecho, abogado especializado en la defensa de trabajadores y de sindicatos, y es profesor de Derecho en la UAM Azcapotzalco. Su dirección en Twitter es @Manuel_FuentesM. @Manuel_FuentesM. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, pues Héctor Villarreal, te toca cerrar esta mesa. Les agradezco a todos su participación. Y Héctor, ¿qué opinas que hay que cuidar, a qué hay que estar atentos y cómo hay que participar en lo que viene? Mira, con mucho gusto, Julio. Y gracias de nuevo por la invitación. Primero, pues habrá que ver finalmente la iniciativa, irnos a los detalles, sacar cálculos. Si me perdonas el término técnico, aquí incluso pequeños cambios en los parámetros, todo es muy sensible, puede producir grandes efectos, entonces sí habrá que revisar los detalles. Uh-huh. Creo que un riesgo, y probablemente esta vaya a ser la reforma de pensiones del sexenio. A mí me parece, con los elementos que se anunciaron ayer, que una reforma positiva, pero insistir mucho en que va sobre una parte del sistema de pensiones. Yo creo que la discusión en este sexenio, Julio, ya no va a volver. Y quiero decir dos cosas muy concretas. Mira, y el gasto en pensiones del gobierno federal para 2020 se esperaba en 4.2% del PIB, más que toda la recaudación de IVA. 85% de ese gasto corresponde a Pilar 1 o beneficio definido. Eso no se está tocando en la reforma. Alejandra Macías, que es la directora de investigación del CIEP, nuestra economista en jefe, trae proyecciones de que el gasto por este pilar puede llegar en el año 2035 a 6% del PIB. De 3.7% del PIB, irse a 6% del PIB. ¿Qué vamos a hacer? O sea, de entrada, prácticamente, si bien celebro la reforma que se anunció ayer, el próximo sexenio va a empezar con una reforma en pensiones, y muy asustados y muy preocupados y diciendo, ¿sabes qué? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Tiene grandes implicaciones. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias por el profesionalismo, por la información y por la manera, además, lo digo
sinceramente la capacidad de transmitir estos temas tan delicados y tan embrollados a veces, de tal manera que puedan ser accesibles y puedan estar al alcance de quienes hoy nos escuchan y nos ven. Así es que pues Sebastián Patiño, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, de verdad, un honor. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Manuel Fuentes, muchas gracias. Julio, pues qué gusto saludarte y Igual. muchas gracias por el espacio. Igual, Héctor Villarreal, muchas gracias. Un enorme gusto. Igual, seguimos en contacto. Muchas gracias.